A ver, chicos, el día de hoy nos toca literatura y así de manera cronológica que hemos visto anteriormente generación del 50. Ahora nos toca generación del 60 y en este caso vamos a hablar específicamente de Mario Vargas Llosa. Creo que la mayoría lo conoce, sabe que es premio Nobel y uno de los más grandes escritores del Perú. Así que vamos a conocer un poquito más acerca de sus obras y el contexto. En lo que respecta a los años 60, o sea, 1960, el contexto va en avances tecnológicos en los ámbitos de astronomía, informática y medicina. Hay una internacionalización de la economía, es decir, que los países ya tenían relaciones diplomáticas en materia económica unos con otros, y el Perú también se estaba añadiendo a eso, pero había una tensión por la Guerra Fría si vamos al ámbito de Estados Unidos y Rusia. En Hispanoamérica se divide los bloques económicos y los países se unen en alianzas económicas y estratégicas, justamente algunos apoyando a Estados Unidos y otros para el lado de Rusia. Además, se masifican los medios visuales de información y en este caso la televisión. Con respecto a características de esta época, la mayoría de los escritores salieron de la Universidad Mayor de San Marcos. A diferencia de la generación del 50, en el caso de la generación del 60 se habla mayormente en poesía. La anterior, si no me equivoco, era narrativa. La influencia narrativa de las técnicas vanguardistas y europeas también predomina en el aspecto de las narraciones como novelas y demás. Se tocan temas cosmopolitas, es decir, de la ciudadanía, y hay un amplio desarrollo psicológico de los personajes. Si se dan cuenta, desde el inicio de las clases de literatura va evolucionando poco a poco esta rama, siendo a veces muy básica y ahora en el aspecto ya un poco más amplio les da un trasfondo psicológico a sus personajes, ya no es simplemente una historia contada o expresan simplemente la realidad del país, sino que también el personaje tiene un modo de ver las cosas y eso le da un aspecto psicológico. ¿Ok? En representantes, pues ya sabemos que entra Mario Vargas Llosa en la narrativa y José Antonio Bravo. En la poesía está César Calvo con Ausencias y Retardos, Antonio Cisneros con Destierro y Luis Hernández con Vox o Rizona. ¿Está bien? Mario Vargas Llosa fue Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Esto ténganlo en cuenta como dato de cultura general, que es importante. Y hablando ya específicamente de Mario Vargas Llosa, pues nace en Arequipa el 28 de marzo de 36, vivió casi toda su niñez en Bolivia. Se retiró del Colegio Militar Leoncio Prado y terminó sus estudios secundarios en el Colegio Miguel de Piura. Estudió letras en San Marcos, contrajo matrimonio con Julia Urquidi, una tía política por parte materna, es decir, que no era su tía de sangre, sino sería básicamente el esposo de su tío biológico, algo así. Luego de 10 años y sin hijos divorciaron y en 1965 se casó con su prima Patricia Llosa. Incursionó en el periodismo televisivo en la década de los 70 y en el 86 recibe el premio Príncipe de Asturias. Postuló a la presidencia en el 90 sin alcanzar la victoria, ya que el ganador fue Alberto Fujimori en esa ocasión. Adquiere la nacionalidad española posteriormente, en el 94 recibe el premio Cervantes y en el 2010 el premio Nobel de Literatura. En 2011 es reconocido con el título de Marqués Vargas Llosa. Básicamente he resaltado todos sus logros para que lo puedan tener en cuenta. Ahora, esto es importante con respecto a características de su obra. ¿Está bien? Si en los ejercicios o en el examen preguntan características de su obra, es a esto
a lo que tienen que darle importancia y lo que tienen que recordar, no lo de acá, ¿ok? Lo de acá hace referencia a la generación del 60, es decir, a lo que ocurría con este tipo de escritores. Pero si les preguntan características de la obra de Vargas Llosa, esto es lo importante. ¿Está bien? Por eso dice características de su obra. Y en este caso estamos hablando de Vargas Llosa. Ahora, él en la literatura inicia el buen latinoamericano, mejor dicho, el boom latinoamericano con la publicación de La ciudad de los perros. Esta es una tendencia que se dio en esta época, la que la mayoría de escritores latinoamericanos ya no, por así decirlo, exportaban sus obras, o sea, ya no vendían lo que escribían a Europa, sino que ya se quedaba acá en Latinoamérica porque la mayoría de las personas empezaba a querer interesarse más por la literatura. Entonces a este fenómeno se le llama boom latinoamericano. Gracias a esta obra de Mario Vargas Llosa, las personas latinas se interesan por la literatura y por ende empiezan a leer más obras de estos escritores y ya no simplemente se va a Europa. ¿Qué más? Cultivó técnicas narrativas propias de su generación, utiliza saltos en el tiempo. Si no me equivoco, en la anterior clase hablamos acerca de em, la literatura de manera cronológica, es decir, va concatenadamente año tras año de una manera lineal y como normalmente es. En cambio, lo que hace Mario Vargas Llosa con los saltos en el tiempo es que podríamos estar hablando de una historia del año actual, por ejemplo, en este caso 2024, y salta de un momento a otro a 1980. Y no te va a estar avisando, en 1980 pasó tal cosa, sino que tú, al ser un lector, te vas a dar cuenta por el cambio en la trama, ¿ok? Y luego de 1980 pasa de un momento a otro a los 2000 otra vez y vuelve al 2024. A eso se refiere con saltos en el tiempo, de una manera ya no lineal. Y lo que te va a llevar a estar un poco más atento a su lectura porque no es que te vaya a avisar eh, que hizo ese salto, ¿ok? No va a decir en texto, en 1980 pasó tal y tal cosa, y luego en el 2000 pasó tal y tal cosa. Eso no es lo que Mario Vargas Llosa quiere hacer con sus saltos en el tiempo, sino que le da un giro a la trama y obliga al lector a estar atento y prestar eh, mucha atención a los detalles para poder darse cuenta de ese salto y entender la lectura. ¿Ok? También empalma lo poético con lo realista y lo americano con lo universal, es decir, él no toma solo em, influencia de Europa o solo influencia latina, sino que los junta ambos, lo americano con lo universal y lo poético con lo realista. ¿Está bien? ¿Qué más? Tuvo un estilo cuidadoso y refinado, es decir, que su lenguaje no era coloquial, sino que era em, culto, por así decirlo. No usaba palabras o jergas muy del pueblo, sino que usaba un lenguaje un poco más refinado. También utilizaba jergas de los lugares sobre los que desarrollaba sus historias, y esto para darle el contexto a lo que estaba contando. O sea que si un personaje era de una ciudad específica, usaba las jergas para identificar a ese personaje. Y si otro personaje era de una ciudad de repente un poco más culta o era un personaje que lo ponía como alguien estudioso, pues usaba ese tipo de lenguaje. A esto de cuidadoso y refinado se refiere a que en la historia existen personajes, pero también existe un narrador. Él como narrador usaba el lenguaje culto, pero a sus personajes les daba el lenguaje acorde a lo que representaban. Con respecto a sus obras, pues hay
Está Los Jefes con el premio Leopoldo Alas. Está La ciudad y los perros, que es una de las más conocidas, con premio Biblioteca Breve y premio de la Crítica de España. Está La Casa Verde con premio Rómulo Gallegos, luego la obra Los Cachorros, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras, La tía Julia y el escribidor, y todos los que están acá. Estoy resaltando yo aquellos que han recibido un premio en específico, ¿ok? Que serían La Casa Verde, La Ciudad de los Perros, Lituma en los Andes y Los Jefes. En este caso nos vamos a enfocar en La Ciudad y los Perros, que tiene como tema principal el sistema educativo autoritario y violento que se implanta en el Colegio Militar Leoncio Prado. Si recuerdan parte de su biografía, él estudió en este colegio su niñez y su adolescencia, por lo que básicamente también era una historia un poco autobiográfica. ¿Está bien? Como temas secundarios encontramos el amor, la hipocresía, la sexualidad y el militarismo. En personajes principales está Alberto Fernández, quien lo apoda el poeta, que era un cadete, es así como se le llama a un rango de la milicia. Un cadete de 15 años y goza de una buena posición económica, reside en el distrito de Miraflores, detesta la vida militar, escribe novelitas y cartas de amor para las enamoradas de sus amigos a cambio de dinero y cigarrillos. Y es novio de Teresa. Ricardo Arana, le llamaban el esclavo, era un cadete del quinto año que se caracteriza por su timidez e inseguridad. Era delicado y no le permite enfrentarse a los personajes de la obra. Es un muchacho de pocas palabras y que está en contra de la violencia, el cual es asesinado de un balazo en la cabeza. Jaguar era jefe del grupo de jóvenes violentos que se apodaban El Círculo y se caracteriza por ser una persona insociable, belicoso y de un carácter hosco. Pertenece, a la clase baja de la sociedad limeña y los cadetes del colegio militar lo respetaban porque era el más atrevido y golpeador o violento. Porfirio Cava le apodaban el Serrano, cadete del quinto año, es integrante del tenebroso grupo El Círculo y es un personaje que se caracteriza por ser negativo, atrevido e insolente. Por robar un examen de química es expulsado del colegio. Boa era otro miembro de este grupo y es un cadete que se caracteriza por ser de un carácter altamente violento. Además es cruel, perverso y sádico. Es el más temido después de Jaguar. Teresa era la muchacha de 17 años de edad que carece de recursos materiales. No es bella físicamente, pero es noble de sentimientos, estudiosa, inocente, honrada y muy ordenada. Representa el amor, la dulzura y la honradez y fue enamorada de Alberto el poeta, de Ricardo Arana el esclavo y de Jaguar. El teniente Gamboa fue el instructor de la escuela militar, es casado y tiene aproximadamente 30 años. Se caracteriza por su rectitud y por ser sumamente estricto, que es lo mismo. Simboliza la honradez y fue trasladado a la Puna como castigo por defender las declaraciones de Alberto el poeta sobre la muerte de Ricardo Arana el esclavo. La historia va a hablar acerca de cada uno de estos personajes que he mencionado y estas son sus características principales. Mientras que se va descubriendo quién asesinó a este personaje acá, el que muere con un balazo en la cabeza. ¿Ok? Y se va conociendo todo lo que ocurre en este colegio militar, cómo son las cosas, cómo son los profesores, en este caso los tenientes, por ende cómo se comportan los alumnos y todo esto. ¿Ok? Es una obra que si tienen tiempo, deberían leerla. Es bien reconocida y tampoco es tan larga. Aparte es una de las obras que por ser conocida la toman usualmente en los exámenes de admisión, como preguntas de literatura. Así que tienen eso como dato. En escenarios y ambientes, pues tenemos el colegio, el cual se ubica en el Callao, la Perla Callao. El argumento o parte del resumen es que la historia comienza con el robo de dicho examen, que también se mencionó, que lo hizo
en este caso Porfirio Cava, el cual va a ser tomado días después y este es extraído por el cadete Cava. Este fue ordenado por el Círculo, su grupo, agrupación que impone el miedo y el desorden entre los internos del colegio militar y del cual el líder es el jaguar. Se llega a descubrir el robo porque el cadete deja un vidrio roto al cometer la fechoría. Entonces las autoridades toman cartas en el asunto, consignando a toda la sección en todos los sucesos, resultando afectados injustamente culpables y no culpables, y entre ellos un muchacho que sería Ricardo Arana, el cual es conocido como el esclavo. Debido a su carácter débil por estar consignado, no puede salir a ver a su novia Teresa. El cadete Arana denuncia a Cava, el cual es degradado y expulsado por las autoridades del plantel, y el colegio militar, como parte del entrenamiento, realiza maniobras militares. En estas, Ricardo recibe un balazo en la cabeza, causándole la muerte. Ahora todos desconfían del jaguar, puesto que Arana fue el autor indirecto de la expulsión de Cava, y se piensa que se trata de una venganza llevada a cabo en una situación propicia debido a la confusión reinante en estas actividades. Al saber esto, las autoridades del colegio se estremecerán pensando en las perjudiciales consecuencias del escándalo. Establecen como versión oficial que la muerte de Ricardo Arana fue accidental. Obviamente las autoridades del colegio iban a esconder esto, porque iba a ser perjudicial para ellos. Así que más o menos en todo esto es que gira la trama. Entre los cadetes hay uno de nombre Alberto, el poeta, quien es hipócrita y se desenvuelve como amigo del esclavo, o sea, de Ricardo Arana, quien falleció. Este en determinado momento rompe con los pactos que los une con el círculo y a la vez culpa del crimen al jaguar ante el teniente Gamboa. Él es reconocido por ser un hombre recto y disciplinado. A la larga todos se ven envueltos en los actos de silencio, por tanto el caso se da por cerrado y la investigación no se reabre. A Alberto el poeta se le impide seguir adelante con sus investigaciones y ni el teniente Gamboa puede hacer nada, incluso este es ascendido olvidando así el apoyo inicial que le dio al poeta. Las autoridades, para callar a Alberto, lo amenazan con mostrar a sus padres las novelas pornográficas que se escribía y que a la vez eran vendidas por sus compañeros de aula. El poeta cayó y así se evitó aclarar la muerte del cadete Arana, el esclavo. Em, Básicamente este es el final. No es uno muy bonito. Entonces, más que nada, lo que quería hacer Vargas Llosa era mostrar cómo era el ambiente en los colegios militares, porque esta era una época donde el servicio militar era obligatorio, entonces la gran mayoría de personas iba a colegios militares y el ambiente era así, ¿ok? Lleno de violencia, corrupción, como esto de tapar el asesinato, lleno de manipulación, amenazas y tal, ¿ok? Así que ese es el resumen. Y con esto ya podemos responder las preguntas. Y la primera es, ¿a qué se conoce como la generación del 60? Sí, la puedes responder, Alexandra. Escribe el nombre de dos representantes de la narrativa. Angeli, por favor. ¿Y qué premio recibe Vargas Llosa por el libro Casa Verde? Todo está en el PDF, chicos, e incluso lo he resaltado. ¿Qué más? Y el nombre de tres obras de Mario Vargas Llosa. Ariana, si puedes resolverlo. Estas cuatro preguntas, chicos. Alexandra, Angeli, Anthony, Ariana. Si alguien más tiene la respuesta, igual alza la mano y me la dice. Miss Mario Vargas Llosa sería. ¿Cuál? De la que me tocó. Em, Angeli, ¿verdad? Sí, El nombre de dos representantes. Son dos representantes. Mario Vargas Llosa es uno, pero hay otros. José Antonio Bravo. Ya.
A ver, vamos a ver. Mario Vargas Llosa y José Antonio Bravo, ¿me dices? Ujú, sí, está bien. Ambos son de la narrativa de esta época. ¿Qué más, chicos? Alexandra, Antonio, Ariana. Chicos, Alexandra, Antonio, Ariana. Miss, en ¿Qué? la primera podría ser que todos salieron de la Universidad San Marco. A ver, vamos a ver. Sí, una generación en la que la mayoría de escritores salió de esta universidad y en la que eran mayormente poetas. Ujú, muy bien. Un grupo de escritores de los cuales mayoritariamente estudiaron en estas universidades. Chicos, el resto ya, se supone que ustedes tienen el PDF con ustedes y deberían estar atentos a la clase. Por lo que si no estuvieron atentos pueden leer el PDF y encontrar las respuestas aquí. Ahora, el premio Casa Verde. El premio por el libro La Casa Verde es el de acá, Rómulo Gallegos. Está acá en la lectura también. ¿Ok? Y el nombre de 3 obras de Mario Vargas Llosa, se supone que también deberían poder responderlo. Y sería la que estamos estudiando. Es uno, La ciudad de los perros. Dos, la que se menciona aquí, La Casa Verde. Y tres, cualquiera de las que está en el PDF. Los cachorros. Muy bien. Ujú. Puede ser eso o cualquiera de las que se mencionan. Esto de acá lo van a hacer ustedes en su casa porque nos estamos demorando mucho para preguntas que son sencillas, chicos. A ver, lo mismo esto de acá y esto de acá, ¿está bien? El de acá es simplemente unir, si no me equivoco. No, es buscar los miembros, o sea, resaltar los representantes de la generación del 50, el cual es Vargas Llosa. Si no me equivoco, son estos tres de acá. Ya eso lo reviso. A ver, Mario Vargas Llosa nació en... ¿Quién sabe la respuesta? Es la promoción que se vivo.
Perdón, Eduardo, no te escucho muy bien. Lima, A ver, se supone que está acá. Nació en Arequipa, es parte de su biografía. Nació en Arequipa, muy bien, Alexandra. Obra de Vargas Llosa que ganó el premio Planeta en el 93. Ustedes tienen el PDF, chicos, pueden verlo. Está ahí. Sabemos que la Casa Verde no es, porque se ganó el premio Rómulo Gallegos. Los Cachorros tampoco es. Premio Planeta en 1993 es la de acá. Lituria en los Andes está también ahí resaltado. Con la novela La Casa Verde, Mario Vargas Llosa gana ¿cuál premio? Lo he mencionado 2 veces. La B, muy bien. Alexandra otra vez. No es un personaje de La Ciudad y los Perros. Huella, Muy bien, Eduardo. Autores que más influyeron en Mario Vargas Llosa. Esto yo lo resuelvo porque no se ha mencionado en el PDF. Y la siguiente dice, ¿qué hizo Mario Vargas Llosa en 1990? A ver. mm, en 1990, Lituma en los Andes. Postuló a la presidencia. Son preguntas acerca de su biografía. Postuló a la presidencia del Perú en 1990 y de los autores que más influenció fueron estos. Veamos. Técnica narrativa utilizada por Mario Vargas Llosa. ¿Quién sabe? Él no escribió comedia y tampoco diálogos sin soliloquios. Un soliloquio es alguien que está hablando solo. ¿Ok? No sé si les ha pasado, pero cuando a veces hablan consigo mismos, eso se le considera un soliloquio. Y Mario Vargas Llosa usaba varios diálogos de ese tipo. Ambientes limeños, bueno, eso no es una técnica narrativa. Él lo que usó justamente es el monólogo interior, que vendría a ser ese soliloquio, hablar consigo mismo. Características de su personalidad literaria. am, Sería crítica social y liberal. Justamente ajá, muy bien, Anthony, con esta obra La ciudad y los perros se evidenció bastante eso, que es una crítica a, a esa sociedad que él vivió en esa época de su vida, cuando estudió en el colegio. Alma mater, o sea, donde estudió publicar. la universidad, son, ajá, sería la Universidad Mayor de San Marcos. Ahora, a ver, última obra publicada por Mario Vargas Llosa lo va a resolver Alexandra. Primer libro publicado lo va a resolver Eduardo. ¿Qué libro se hace merecedor del premio en el 93? Está en el PDF, lo va a hacer Fiorella. Todo esto está en el PDF. Obra de Vargas Llosa que inicia el boom latinoamericano. También se menciona, así que lo va a hacer Valeria. Personaje que trata de investigar la muerte del esclavo. También lo mencioné en el resumen. Eso lo va a hacer Jesús. ¿Y cuando recibió Mario Vargas Llosa el premio Príncipe de Asturias? A ver, Jason, si puedes hacerlo. O Anthony, si tienes la respuesta.
Igual acá de la 12, Fiorella o Rosa, cualquiera de las dos que tenga la respuesta. Me la dice. ¿Ok? A ver, 10 la T, 11 C. Última obra publicada de Mario Vargas Llosa y primer libro. Vamos a ver. Última obra, El héroe discreto. Primer libro, Los jefes. Muy bien, chicos. Muy bien, Alexandra, y muy bien, Eduardo. La 12, Fiorella y Rosa. 13, Valeria. 14, Jesús. 15, Jason o Anthony. 13, T. ¿Qué obra? Muy bien. La ciudad y los perros es la obra que inicia este boom latinoamericano que les comenté. Perfecto. El resto. Perdón, no te escuché muy bien. Chicos, la 12, 14, 15. La 12 la están haciendo dos personas y la 15 igual. Así que deberían tener ya la respuesta. Yo le pasé la 12. No me ha llegado ningún mensaje. Le pasó en Estrella Bustamante.
Ay, eso. Pásalo para todos porque no, el personalizado al menos no me ha llegado el tuyo. Me parece que tiene dos. ¿Ya le ha llegado? Ahora sí. Ujú. Pero mándalo para todos, chicos, para que sea más sencillo. ¿Está bien? Mm, A ver, la 14 me dices la de Jesús, personaje que trata de investigar la muerte del esclavo, es su amigo Alberto. Perfecto. Fiorella, me dices, libro que se hace merecedor del premio literario en el 93, Lituma en los Andes. Ya. ¿En qué dispositivo estás conectado, Anthony? Para que no se pueda salir para ver el PDF. Mm, que yo sepa, no se sale del Zoom cuando simplemente se achica la pantalla para ver el PDF. Justamente la clase yo la estoy haciendo en una tablet, que es lo mismo que el móvil, es una aplicación aquí. Entonces, no se sale del Zoom cuando entras a un PDF. ¿Está bien? Solo se pone así, como el de acá, una barrita chiquita. ¿Ok? O en todo caso, intenta tener impreso el PDF y así el resto para que puedan eh, observarlo, porque si no, no tiene sentido la clase, chicos. Si no pueden responder porque no pueden ver el PDF, que es algo que estamos viendo en la clase, no están aprendiendo nada. Entonces, no tiene mucho sentido que solo escuchen si ustedes no pueden practicarlo. ¿Está bien? Eh, en la 12 sí está bien, Fiorella. El premio literario del 93, que fue el premio Planeta, es para la obra Lituma en los Andes. La 15 dice cuándo recibió el premio Príncipe de Asturias. También era para dos personas. Si Anthony no podía hacerlo, Jason, tendrías que haberlo resuelto. Pero a ver, el premio Príncipe de Asturias es en la obra de acá, en el año 1986. Es un título que le dan a él por ser escritor, no tanto por un libro. ¿Por qué no lo mencionan aquí? Y la pregunta era específicamente por el año, así que es solamente 1986. ¿Ok? A ver, su tarea es esta. Ya hemos leído un poco de lo que trata esta obra, pero yo quiero que ustedes me hagan un propio resumen, o sea, que ustedes busquen, investiguen y lo escriban. Y además un mapa conceptual de todo lo que sería generación del 60, para que así, si es que no han podido resolver o contestar por no tener el PDF o por diferentes razones, al menos puedan practicarlo y tener los datos con ustedes. ¿Ok? Esto ya es un adicional que son actividades no muy complicadas, simplemente para que vean su habilidad con respecto a crucigramas y todas estas cositas. ¿Está bien? La 3 si no me equivoco, es esta. Los autores de la generación del 60. Y la 2 pues, es una especie de crucigrama, que van a completarlo de acuerdo a cómo indica acá. Y la uno es ordenar las palabras, las letras, para formar una palabra. Con respecto al mapa conceptual, chicos, la anterior clase me dijeron que no entendían de qué era el mapa, no sabían de qué. En la tarea lo explico, que dice estrictamente a su mapa conceptual de generación del 50 o en este caso de generación del 60 y les dio un ejemplo y a eso mismo me refiero ahora. Un mapa conceptual es una especie de pirámide, se supone que lo han visto. El mapa conceptual es así, va a estar acá un tema, otro tema más y van desarrollando cada uno de estos temas en subtemas, ya sea así y así. Y si hay más información, incluso lo hacen así, ¿verdad? Se supone que ya han visto un mapa conceptual y de esta forma. Entonces, siguiendo este ejemplo, lo van a armar así. El título sería este. Un tema podría ser el contexto y pueden poner en un cuadrito avances tecnológicos de tal. Internacionalización de la economía en otro cuadrito.
Hispanoamérica se divide en bloques económicos y se masifica la televisión. Ahí están cada uno de los 4 cuadritos. Luego, en otro tema ponen características y lo arman así. La mayoría estudió en UNMCM, luego ponen que mayoritariamente es poesía, luego, ¿qué más? Que hay técnicas vanguardistas y norteamericanas, lo que dice acá, y ponen amplio desarrollo tecnológico. Ahí ya tienen otro tema ya armado. En la parte de representantes, de igual forma, escriben representantes, dividen un cuadrito narrativa y mencionan los 2 representantes, y en otro cuadrito ponen poesía y mencionan los 3 representantes. Ahí está otro tema. Luego, en otro cuadro aparte, específicamente hablan de Mario Vargas Llosa, y ahí lo van a abrir, si no me equivoco, en como 3 cuadritos. Uno mencionando los aspectos de su biografía. Pueden poner biografía, mencionar dónde nació, dónde estudió el colegio, dónde estudió la universidad, los premios que ganó, que es lo que yo he resaltado, y esto lo pueden revisar en la grabación, y ahí lo dividen en como 6 casillas. Luego en características de su obra, ponen características de su obra y mencionan cada una de las características. El buen latinoamericano, su propia narrativa, saltos en el tiempo, fusión poético más realista y lenguaje cuidadoso y refinado. Ahí tienen características de sus obras. Después lo dividen en obras y mencionan las importantes, que sería la primera, y al lado ponen qué premio ganó, La ciudad y los perros junto con el premio y todas las que han ganado premios básicamente, y la última obra que escribió. Ahí está resumido todo lo que son sus obras. Y hasta ahí sería ese mapa conceptual porque solo les pedí de la generación del 60. Todo lo que respecta a la ciudad y los perros, que es el tema y personajes y escenarios, y el argumento se supone que ustedes ya lo repasan simplemente escribiendo el resumen. Así que de esto no va el mapa conceptual, solo se queda hasta acá, que es acerca del tema de hoy. ¿Hasta ahí entendido o hay alguna pregunta? Porque ya básicamente les he hecho la tarea, porque les he explicado cómo tienen que armar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Ninguna, por lo que veo. Entonces, si nadie está preguntando nada, quiere decir que todo está claro. Así que espero que nadie me escriba preguntando, Miss, ¿cómo es el mapa? Miss, no entendí. Miss, ¿cuál es la tarea? Porque aquí está ya explicado tal cual y yo ya les dije cómo armarlo, el mapa conceptual. Así que espero que todos presenten su tarea, porque son muy pocos los que presentan, chicos. ¿Está bien? Y más aún teniendo en cuenta que son pocos los que han respondido en esta clase. Creo que solo Alexandra, Eduardo, Jesús y por ahí una que otra, Angeli, Fiorella y Valeria, pero son varios ustedes y tienen que ponerle un poco más de empeño, chicos. ¿Está bien?